Ok, bueno, en esta segunda lección vamos a ver un poquito más de cómo trabaja Playmaker. En la anterior vimos qué era Playmaker, vamos a ver cómo es que trabaja. Entonces simplemente voy a mover esto para acá. Muy bien. Y pues vamos a empezar a trabajar. Primeramente, Playmaker trabaja bajo un concepto o un paradigma que es el FSM. Que esto básicamente es un acrónimo, son siglas en inglés que significan Finite State Machine, o una máquina de estado finito. No estoy muy seguro si se escribe finito, pero bueno, en inglés. Eh, en fin, perdonen mis faltas de ortografía y también perdonen mi tos, ando un poquito gripado. Entonces, las máquinas de estado finitas están compuestas por lo que vienen siendo states o estados, en este caso, los cuales son, ya habíamos dicho anteriormente, son nodos. Entonces, nosotros vamos a ver que al trabajar dentro de Playmaker, nosotros vamos a trabajar lo que viene siendo el Playmaker Editor o, o el Canvas o el lienzo, que es una interfaz, una pequeña ventanita donde vamos a estar trabajando. Y esta ventanita, ¡ay, qué horrible línea! Un momento, vamos a corregir esto. Vamos a tener una pequeña ventanita, algo más o menos así, la cual va a estar dividida en algo así. Entonces vamos a tener, este es el canvas, aquí vamos a tener nuestros estados. Finalmente vamos a tener estado 1 y aquí podemos tener estado 2, y estos se van a poder de alguna manera conectar entre ellos o bien conectar con muchos más estados. Y aquí estas pestañitas, bueno, ya las iremos oh, perdón, ya las iremos conociendo. Son algunas pestañitas que tienen que ver con el FSM, otras tienen que ver directamente con cada uno de los estados de manera independiente, y otras más que tienen que ver con variables, que tienen que ver con eventos, que son cosas importantes que ahorita vamos a hablar. Entonces vamos a tener lo que son los estados. Dentro de los estados, que son estos nodos, nosotros vamos a utilizar lo que vendrían siendo acciones. Las acciones. Y las acciones son, en Playmaker, son una enorme lista, pero verdaderamente enorme. Vamos a tener una enorme lista de acciones, o sea, en realidad son muchísimas acciones que vamos a tener. Y estas acciones van a estar clasificadas por categorías. Y las categorías, bueno, por ejemplo, hay algunas que, por ejemplo, podrían ser, hay unas que son muy obvias, que por ejemplo, la categoría de lo que dice animation. Entonces, todo lo que tenga que ver con animación lo encontramos en la categoría de animation, o la categoría de camera, para todo lo que tenga que ver con las cámaras, o la categoría, por ejemplo, a lo mejor de UI, de User Interface. Entonces, todo tiene que ver con eso. Hay otras categorías un poquito más, eh, digamos, no tan obvias, o un poquito más, tal vez no tan visuales, que incluso la gente que a lo mejor sean diseñadores o artistas y quieran trabajar con esto, a lo mejor se le van a confundir un poco, como la categoría de Math, de matemáticas, o la categoría de Logic, o la categoría, en este caso, por ejemplo, de Physics, o de Physics, perdón. Entonces, en estas categorías, y hay muchísimas más, vamos a ir encontrando las acciones que vamos a utilizar para nuestros juegos, las acciones que vamos a utilizar dentro de los estados para lo que vienen siendo nuestros juegos. Y lo importante de aquí de esto es que las categorías no están limitadas, ya que tenemos la ventaja de que podemos agregar nuevas, nuevas categorías a Playmaker. Y esto es excelente porque esto lo que implica básicamente es que nosotros no vamos a estar limitados con lo que viene por default. ¿Cómo podemos crear nosotros, o bueno, cómo podemos agregar nuevas categorías? Básicamente hay dos opciones. Opción A sería simplemente descargar. Estas las podemos descargar básicamente del wiki, por ejemplo.
ahí en el sitio oficial de Playmaker, que es Hutton Games, ahí podemos descargar del wiki o de los foros. Aquí también podemos descargar nuevas acciones. En los foros hay un apartado o una sección específicamente para acciones nuevas que son creadas por otros usuarios, y esa es donde también tenemos la opción B. Podemos crear nuestras propias podemos crear nuestras propias acciones, y esto es genial. O sea, la verdad es que sí es genial, porque en específico aquellos que sean más del lado de programación, que sientan que Playmaker está limitado o sientan que la variedad de acciones disponibles son pocas, pueden ustedes crear las suyas y pueden expandir y personalizar mejor todo lo que viene siendo Playmaker. Yo personalmente no soy programador y bueno, esto está fuera de mi alcance, pero agradezco mucho a la gente que sí lo hace, sobre todo las que consigo en la parte del wiki o en la parte del foro. Ahí he encontrado muchas acciones que la verdad es que sí me han facilitado mucho la vida, ¿no? Entonces, aquí es donde nosotros podemos agrandar o agregar nuevas acciones a nuestras librerías. Otra de las cosas que también vamos a estar trabajando mucho dentro de lo que es Playmaker, vamos a estar trabajando mucho lo que viene siendo los eventos. Y los eventos tenemos que entenderlos, básicamente tienen como dos usos, o sea, tienen dos usos. El primero es como un evento. Esto es para dentro de una acción. Y el segundo uso es que los mismos eventos, estos mismos eventos, también son las transiciones entre estados. Si nosotros queremos, en este caso, digamos, conectar el estado 1, el estado 1 necesita una acción, y esta acción va a requerir de un evento, y este evento se va a convertir en la transición, y esta transición es la que vamos a conectar a el estado 2, que nuevamente se repite, que el estado va a tener una o más acciones, que estos pueden tener uno o más eventos que se convierten en transiciones, y pueden tener más, pueden tener otra transición, o sea, transición 1, transición 2. Entonces transición 1 puede conectarse a otro estado, y transición 2 puede conectarse a otro estado. Entonces estos eventos es muy importante, porque los eventos finalmente van a ser una especie como de etiquetas. Realmente lo que importa es el nombre. El nombre del evento es el que importa en este caso, porque los eventos no tienen muchos usos, o sea, no hay mucha clasificación ni nada. O sea, nosotros podemos poner el nombre que queramos. O sea, si quisiéramos podemos llamar que un evento se llame, no sé, papa frita, y a Playmaker le da igual. Mientras escribamos papa frita igual, o sea, con mayúsculas y minúsculas, o sea, lo escribamos exactamente igual, a Playmaker no le importa cómo nombremos nuestros eventos. Lo que importa es que se nombren exactamente igual. Son pequeñas etiquetas que vamos a estar utilizando para poder detonar eventos, y estos eventos básicamente son las transiciones que vamos a estar utilizando para conectar uno o más estados de esta manera, ¿no? Y también, una última cosa que vamos a estar trabajando mucho son las variables. Las variables, esto es algo indispensable en programación. No podemos vivir sin variables. Las variables
vamos a tener que hay diferentes categorías. Están las variables de int, las variables flotantes de float, están las de string, y ya les estuvimos explicando para qué sirven. Y hay otras más. Hay una variable que es muy importante, que es la variable de GameObject. Al revés. Esta variable es muy importante. Ya les explicaré por qué. Y bueno, tenemos variables de vector 2, variables de vector 3, etcétera. O sea, en este caso, tanto Unity en general utiliza diferentes tipos de variables, y esas mismas variables son las que vamos a estar trabajando nosotros en Playmaker. Nosotros también es muy importante entender que vamos a tener variables que se le conoce como variables locales y variables públicas o public variables, o en este caso, como se le llama en Playmaker específicamente, variables globales. Y estas variables globales son también algo que vamos a estar haciendo mucho tiempo, vamos a estar trabajando con ellas muy, muy seguido. Ya iremos conociendo algunos casos de cómo funcionan, pero pues básicamente esto vendría siendo lo esencial de trabajar con Playmaker, ¿no? Vamos a tener las máquinas de estado. Las máquinas de estados van a estar conformadas por estados, que son estos nodos. Los estados van a incorporar acciones que tienen diferentes categorías. Las acciones podemos nosotros agregarlas o podemos crecer esta lista de acciones disponibles. Las acciones muchas veces necesitan eventos. Estos eventos tienen dos usos: un evento dentro de la acción, y estos mismos eventos, recuerden, son las transiciones que vamos a utilizar para poder comunicarnos entre los diferentes estados. Y por último vamos a estar trabajando variables, que esto es lo esencial. Sin variables, la verdad es que no podemos llegar muy lejos, no podremos programar muchas cosas. En fin, bueno, pues eso es todo por esta lección. Nos veremos en la que sigue.